Buenas queridos alumnos, ¿cómo están? En este capítulo vamos a ver cómo se desarrollan las ideas de Lutero en toda Europa y cuáles fueron las transformaciones que se dio en el ámbito religioso. Para ello tenemos que situarnos en el siglo XV porque el siglo XV es un momento de grandes transformaciones. Durante el final de la Edad Media la Iglesia estaba en una crisis interna debido a la corrupción de la jerarquía eclesiástica y también a la falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias eran unos papelitos en el cual se entregaba a los pecadores y establecía los años que debía pasar por el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. Esta práctica causó una cierta indignación en un monje alemán y en 1517 hace pública su oposición y pega en la iglesia de Wittenberg las 95 tesis en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que produjo fue un cierto debate que puso patas arriba a la cristiandad. Las reacciones de la Iglesia no se hicieron esperar y el Papa condenó a través de una bula las ideas de Lutero. Esto trajo consigo un efecto contraproducente en la Iglesia Católica porque se le dio más publicidad y propaganda a las ideas del alemán. Pero no solo se enfrentó al Papa, sino que también en ese momento recién se había coronado emperador Carlos V, que era emperador de España como también del Sacro Imperio Germánico. Entonces quiso venir a poner orden en todo lo que es Alemania y así se metió en los asuntos de la Iglesia Católica y también con Lutero. Carlos V exigió a Lutero que se retractara de sus ideas y para sí convoca a una dieta de Worms, que era una reunión de los estados y principados alemanes. Lutero no quiso retractarse y entonces sus libros fueron censurados. Y a partir de ese momento, algunos príncipes que tomaron y adhirieron a las ideas de Lutero y además querían desintegrarse o separarse de lo que es el Sacro Imperio Germánico de Carlos V, empezaron a haber luchas entre los súbditos de Carlos V y también los príncipes alemanes. ¿Cuáles eran los puntos principales en el cual Lutero iba en contra de la Iglesia? Él establecía que la salvación se daba solamente a través de la fe y dejaba de lado la realización de las buenas obras y también la compra de las indulgencias. También establecía que cada persona podía interpretar la Biblia libremente, por el cual los dogmas católicos quedaban anulados. Con respecto a los sacramentos de la Iglesia, decía que había solamente dos importantes: el bautismo y la Eucaristía. También decía que el papado no era importante como mediador entre Jesucristo y los hombres y también que no se debía rendirle culto a los santos. La idea de Lutero tuvo una rápida expansión porque había en ese momento un elemento clave y ese elemento clave era la imprenta que fue diseñada por Gutenberg, en el cual millones de libros anualmente se estaban reproduciendo y llegaban a las clases más intelectuales. Otro elemento clave que hay que saber por qué se difundió las ideas de Lutero y muchas personas adhirieron fue la idea del humanismo, en el cual se hacía una lectura crítica de los textos clásicos, principalmente la Biblia, y a partir de ahí cada uno sacaba su propia conclusión e intentaba poder transmitir hacia las demás personas. Entonces, en ese momento Europa estaba viviendo una transformación religiosa por el cual más adelante se disgregaría la Iglesia Católica en diferentes ramas. Lutero no quiso destruir la Iglesia, sino que dentro de la Iglesia se formó una nueva, en el cual se va a disgregar en distintas ramas del cristianismo, como hoy actualmente lo vemos en la calle, por ejemplo los testigos de Jehová, también hay iglesias universales,
también iglesias que por ahí tienen su propia interpretación de la Biblia. Es así que se forma un nuevo cuerpo sacerdotal que solamente tenía vínculo con su territorio y ya no hacía caso a lo que sería el mando del Papa ni tampoco del emperador de ese momento. Los nuevos estados alemanes o principados de ese momento, que formaban el Sacro Imperio Germánico, como había dicho antes, se querían desprender. Entonces querían una independencia y ser más autónomo en los asuntos políticos, sin la intervención de la Iglesia Católica. Inglaterra. Ahí el rey Enrique VIII, porque quería casarse con otra mujer, quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, le pide al Papa que anule su matrimonio, pero este se lo niega. Pero Catalina de Aragón era hija de los reyes católicos de España y además era tía de Carlos V, por el cual Enrique VIII tuvo que crear su propia iglesia, y esa va a ser la iglesia anglicana. El rey es la cabeza de la iglesia y además no depende de Roma. Otro de los seguidores de Lutero fue Juan Calvino, un francés que estableció un estado teocrático de carácter totalitario en Ginebra, en lo que hoy es Suiza. En esa ciudad había policías que cuidaban la moral de las personas, y los viajeros que iban comprobaban que no había vicios, no había lujos, no había asesinatos, no había robos, no había prostitutas y además vicios de ningún tipo. Calvino predicaba la doctrina de la predestinación. ¿Qué quiere decir esto? Que según él, algunos hombres ya estaban salvados y otros no. Es preciso recordar que cuando uno prestaba plata y se cobraba intereses, estaba censurada por la iglesia. Se denominaba usura en ese momento. Pero según la moral calvinista, ser comerciante o prestamista, el trabajo dignificaba al hombre. El daño infligido por la reforma fue enorme. Entonces, en contrarrespuesta, la Iglesia Católica debía reordenarse y así nace la contrarreforma. En el Concilio de Trento, la Iglesia hace una especie de catarsis. Inició en 1545 y finalizó en 1561. El punto más importante de la contrarreforma, tenemos que decir que se reafirma que es necesario para llegar a la salvación las buenas obras y también las Sagradas Escrituras. También establece que es necesario los 7 sacramentos y que el pecado existe por el cual es borrado por el bautismo. Y también se debe rendir culto a los santos y obedecer al Papa como representante de Dios en la tierra. Entre otras cosas, se fortaleció la formación de los sacerdotes, también se crearon nuevamente tribunales de Santo Oficio de la Inquisición y además surgen así órdenes que van a defender a la Iglesia Católica. Así surge la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola en 1538, y que va a tener un rol importante en todo el mundo con sus misiones jesuíticas. Además se idearon distintas propagandas para extender la fe y atraer a los fieles. El arte sirvió como vehículo para contrastar las ideas de los católicos y de los protestantes. Así nace el arte barroco, un arte retorcido, también dramático, exagerado, que abusa del ornamento. El barroco fue un movimiento artístico que se desarrolló entre los siglos XVI y XVII, por el cual muchos escritores, también pintores y arquitectos trataron de exaltar la religión en el cual profesaban. Se expresaba la espiritualidad, también se expresaba la emoción, la imaginación y la fantasía. Las guerras entre protestantes y también católicos se extendió hacia toda Europa. Principalmente uno de los actos de violencia más importantes ocurrió en Francia, cuando más de 3.000 hugonotes, así se llamaban los calvinistas en ese país, fueron asesinados en París. Esta persecución que ocurrió en Francia por el rey francés
que también era católico, se denominó la Noche de San Bartolomé. En Alemania las luchas entre protestantes y católicos se vivió por más de varias décadas y en 1955 se establece la Paz de Augsburgo, en el cual se otorga la libertad religiosa a todos los principados alemanes, pero más adelante, tras la lucha por la sucesión dinástica en el Sacro Imperio Germánico, inicia en 1618 la Guerra de los 30 años, que va a concluir en 1648 con la Paz de Westfalia.